Buenos días a nuestro auditorio en esta mañana, como cada viernes con el programa Educando a nuestros hijos en estos tiempos. Y hoy veremos la paternidad. La paternidad que lo vamos a dividir en tres motivos, en tres partes. Y la paternidad no nada más hablo de lo que es el padre, sino hablo de la padre y la madre. ¿Qué tan importante es? De esto se compone lo que es la familia, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir en tres partes en el aspecto qué importancia es la unión de los padres, lo que Dios instituyó que vienen siendo los padres para la educación de los hijos y también qué les estamos heredando a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pensamos en heredar a nuestros hijos? Aparte de lo que les estamos dejando de este planeta, de este mundo, ¿qué es lo que dejamos de herencia a nuestros hijos? Imagínense, veíamos la semana pasada que sí es difícil para nosotros como seres humanos a veces aterrizar que somos padres. Entonces, ¿en qué momento vamos a pensar en la herencia de nuestros hijos? ¿Sí? Estos temas son los que vamos a estar viendo estos próximos viernes para que estemos al pendiente. Pero hoy iniciamos con él que la paternidad es algo instituido por Dios y es algo que no debemos de hacerlo a un lado. Porque si no existe una educación en el hogar, si no existen esos padres que ya aterrizaron en saber que yo soy mamá, ya tengo un niño, ya tengo un bebé, ya tengo un hijo grande, y un papá, que soy papá, que tengo una responsabilidad, que ya no es lo mismo que cuando yo era soltero, a lo que yo tenía que hacer, a mis prioridades, ahora mi prioridad es mi familia. Cuando tú hayas aterrizado en esta situación, ahora vas a empezar a ver en la paternidad que te corresponde, ¿qué vas a dejarle a tus hijos? ¿Qué les estás dando? ¿Sí? Está comprobado que los problemas que surgen en el adolescente viene siendo, y nos vamos a trasfondo y por investigaciones, es que es de padres divorciados, de padres en el cual siempre están discutiendo de todo, de padres separados o cuando falta alguno de los dos. Cuando esto surge, está comprobado que los adolescentes, las niñas en ese tiempo de la adolescencia, se embarazan. Donde en ese tiempo hay más rebeldía y entonces se llega a ver a trasfondo y vemos que es porque viven en una situación muy peligrosa, y digo la palabra peligrosa porque no lo vemos así. Lo estamos viendo como algo normal lo que está surgiendo hoy en día. Y que por lo tanto debemos de ver que si la destrucción del adolescente, de los niños, del joven, ha sido por la falta de una estabilidad emocional familiar de los padres, entonces deberíamos de enfocarnos en fomentar más la necesidad y el deber y el amor por el cual se han unido y hoy tienen hijos, ¿sí? O hoy tenemos hijos. Hablábamos que Abraham, que Moisés, siempre se dirigieron a Dios, es el Padre, ¿sí? Dice yo soy, el Padre dice, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Dios Padre es quien dirige nuestro mundo, en el cual como hijos a veces nos rebelamos a no querer aceptar el papel que nos corresponde.
Porque si nos damos cuenta que si ahorita no vemos un enfoque de nuestros hijos en darles una educación, no sabemos ni cómo aterrizar que somos papás, imagínense el día de mañana también nuestros hijos van a ser padres. Y así se sigue una cadenita en el cual no damos una terminación. Entonces debemos de fomentar más lo que es la estabilidad del matrimonio, de la familia, en la educación de nuestros hijos. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en Malaquías, capítulo 4, de los últimos versículos, que vemos que es el último libro del Antiguo Testamento, donde Dios siempre estuvo hablando y desde el principio. Vemos en Deuteronomio donde nos habla de las leyes que da Moisés, que nos dice repíteselas a tus hijos, pégalas en el camino, no lo olvides que debes de hablarles de Dios. Cosa que lo hemos estado haciendo como si es un mandato, no es de que si tú quieres. Dios te está mandando, nos está mandando cuál es el patrón de cada uno de nosotros, cómo debemos de ser en el papel que nos corresponde como hijos, ahora quizás como padres. Entonces, papá, mamá, ¿qué vamos a esperar de nuestros hijos si ni ellos saben ser hijos? Y si tú no sabes ser hijos, si no sabes ser hijo, no puedes ser padre. Y vemos que es un descontrol que existe hoy en día en nuestra sociedad, que no es fácil, pero que tampoco es imposible retomar. ¿Qué está el error? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Para poderme a pensar qué debo hacer. ¿Sí? Entonces nos dice aquí en Malaquías, que es el último libro, les comentaba, del Antiguo Testamento, y al transcurso de ese tiempo, nos dice aquí en los versículos: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Cuando Elías estuvo en la tierra, dice que viera, dice que el corazón se convirtiera de los padres a los hijos y el corazón de los hijos, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Qué pasa? Que la consecuencia es de nuestra actitud de querer llevar las cosas a nuestra manera, a nuestro pensamiento, y no volteamos a ver atrás y no volteamos a ver qué nos dice el Señor y nos da las pautas, nos da el cómo debe de ser. Qué bueno que tengamos el conocimiento, vemos ciertos detalles, hemos estado viendo qué sucede en la infancia, en las etapas, pero todo llega a una conclusión, que es el amor, que es el aceptar que tengo un hijo, que es una herencia, ese hijo es una herencia de la cual un día vamos a dar cuentas, que tenemos que ser constantes en estarles diciendo una y otra vez a nuestros hijos: esto no está bien, esto sí está bien, este es el amor con el cual Dios nos ha amado. Y nos dice aquí, para que se conviertan de su corazón padres a hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y en el lapso de que inicia a escribirse el Nuevo Testamento, pasan aproximadamente 400 años de silencio, de que no se escribe nada, pero al retomarlo nuevamente es así. Entra con Juan el Bautista,
cuando Zacarías y Elizabeth piden tener un hijo. Y vuelve otra vez a recordar, dice, lo que Elías, cuál fue, lo cual era llamado. En el cual dice, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías, dice, mas yo os digo que ya vino Elías y que no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dice, si vino Elías y dieron el conocimiento, entonces ¿qué nos da a entender? Que de muchas formas hemos sabido las cosas y queremos hacerlo a nuestra manera. Y que es bien importante que sepamos que la paternidad es algo que el Señor mandó y que no pueden ser nuestros hijos padres cuando nosotros como padres no somos los padres que debemos de ser. Sabemos que no nacemos siendo padres, que no lo sabemos todo, pero Dios nos va indicando poco a poco cómo debemos de hacerlo. Y lo primero es aceptar que eres papá, que eres padre o que quieres ser padre, ¿no? Porque a veces es cuando ya está el motivo, pues ya soy, pero yo no quería, yo todavía pensaba hacer otras cosas, ¿no? O a veces hay padres como Zacarías, Elizabeth, que le pidieron a Dios un hijo y Dios llegó el momento en que les da ese hijo con un propósito. ¿Y tú has pensado con qué propósito? Y cada uno de tus hijos, ¿qué está haciendo? Cada uno de nuestros hijos en su carácter, en sus pensamientos, en que ahora nos toca como papás decir, tiene un carácter más difícil, él es más enojón, es más tranquilo, el otro hace más ruido, el otro no hace, sus diferentes temperamentos, más melancólico, y el otro hijo no. Entonces imagínense a qué situación nos ayuda de Dios podremos sacar adelante a nuestros hijos en el tiempo, porque ya tenemos una época que estamos pisando y estamos teniendo una época totalmente diferente a la que nos tocó vivir a nosotros, a la que les tocó vivir a nuestros padres y a nuestros antepasados. Pero aún con todo lo que ha pasado, no ha dejado de pasar la voluntad de Dios y la estructura de la familia. Por eso les leía en Malaquías cuando le dice que el hombre se vuelva, dice, su corazón, los padres a los hijos y su corazón de los hijos a los padres. Ya Elías era lo que le hablaba al pueblo y le decía, vuélvanse a Dios. Y pasó un lapso de tiempo de silencio y luego otra vez iniciamos con Elizabeth, con Zacarías, y hasta hoy en nuestros días es lo mismo. Escuchamos y nos dice, ¿qué pasa con esta situación que no queremos dar por aceptado lo que viene siendo a veces lo que es la familia hoy en día? ¿Qué le estamos cambiando? Les decía, a veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero es cambiarlo a lo que Dios nos dice. Entonces, ya aterrizando que somos padres, ya comprendí que soy papá, que soy mamá, o que tú, joven que me estás escuchando, debes de prepararte que vas a llegar a ser mamá, vas a llegar a ser papá. ¿Y qué vas a decirle cuando tú lo tengas enfrente? ¿Sí? Nos dice aquí algo, que de los 4 meses a los 18 meses es donde nosotros vamos a dejar para darles la seguridad y la confianza y que confíen en nosotros. Una de dos, darle la seguridad de la confianza o la desconfianza. El amor que recibe, ¿cuánto es el amor que reciben? Y no me refiero al amor que reciben nuestros hijos de que les estamos tolerando todo y hagan lo que quieran. A veces pensamos que eso es el amor y no es así. Es el tiempo de calidad que nosotros le estamos dando, sentir la necesidad de nuestros hijos, el amor que debemos darles a nuestros hijos y sobre todo entonces comprender
su crecimiento de ellos. Me refiero en estos meses nada más para que tengamos una entrada, lo que es 4 meses a los 18 meses, para que lo recuerden como un de lo que programas anteriores que hemos visto, que los niños tienen a aventar todo y nosotros como papás nos ponemos histéricos o decimos no sé qué hacer, está aventando las cosas, o otra, no nos interesa que los tire, ¿no? Entonces nos tenemos que dar cuenta cuando el niño está tirando algo porque quiere conocer qué le sucede a eso. ¿Qué pasa si aviento esto? ¿Qué pasa si lo hago para acá? Y la otra es cuando es por un capricho, que si ya lo hace con la intención de quebrar algo, porque ya sabe lo que va a pasar. Y fíjense, a esa edad, a esos meses ya un niño empieza a ver esa situación. Entonces tenemos que ver que tenemos que trabajar en sus sentidos y habilidades que ellos tengan, para que ellos mismos vayan fijando en su mente que el mundo es un lugar bueno y agradable, ¿sí? Si nosotros les ayudamos a ver a nuestros hijos, según cómo les enseñemos a ver el mundo, es como ellos lo van a ver. Entonces hay que ver que sea de una manera, dice, que es bueno y agradable. Pero sobre eso vamos a trabajarlo, dice, en amor que recibe de nosotros y ver sus habilidades y sus sentidos de la vista, del olfato. Ellos van a ir conociendo, entonces van a ir admirando lo que ellos están viendo, para que el día de mañana ellos lo valoren y crezcan con seguridad y confianza. Es importante que los padres vivan con los hijos en todo tiempo. Hay ocasiones en que el niño está dormido y dice, pues es que estaban dormidos mis hijos y yo siempre estaba trabajando y cuando yo llegaba estaban dormidos y ya no los encontraba despiertos. Entonces debe de haber un tiempo en el cual podamos estar con ellos. A veces mamás, pasa que cuando los niños están pequeños sabemos que ellos tienen hambre y luego se quedan dormidos y nosotros como mamás queremos aprovechar el tiempo que están dormidos para ponernos a hacer todos los quehaceres y luego el niño vuelve a despertar y pide ese tiempo con ellos, el cual ya a veces ya no nos es fácil dárselo porque ya estamos fastidiadas y cansadas, ¿no? Entonces a veces se les dice a las mamás, cuando tú le des de comer, el bebé duerme junto con él para que tú también puedas sanar, tú también puedas descansar, despiertas junto con él y puedas convivir con él. Porque es importante que entonces los padres convivan con los hijos. La convivencia, porque serán siempre recordados y conocidos. A veces no tenemos el pensamiento ni el tiempo para ellos. Entonces cuando pasa el tiempo, los niños van a saber, sí es mi mamá, sí es mi papá. Pero como no hay esa unión, esa convivencia, entonces por lo tanto simplemente será como un parentesco que tienen con nosotros como padres, pero no que los haga algo sentir que deben de estar cerca de nosotros, ¿sí? Y es algo que es lo que se ha perdido. Ya ellos han crecido sin estar cerca de papá, de mamá, entonces ya nada más lo ven como, es mi papá, es mi mamá, pero no que sea el amor, el que me dio la estabilidad, el que me dio ciertos momentos, el cual me hace estar unido a mi padre o a mi madre, ¿sí? Entonces, vemos pues que en todos los tiempos nos ha dado a entender su palabra y nos ha enseñado que es importante que nosotros tomemos el papel de mamá o de papá. Porque si no, cuando tu hijo llegue a casarse o llegue a tener hijos, va a ser la misma situación. No va a saber cómo ser madre, no va a saber cómo ser padre. Y es el llanto y el sufrir del cual ahora el papá o el mamá lo está viendo. Cuando fue en los tiempos de Elías estaba desesperado de ver cómo el pueblo no entendía, cómo no comprendía lo que les predicaba, cómo no comprendía lo que el Señor les estaba diciendo, que así sufrirían menos. Entonces ahorita les digo, estamos comenzando un mundo muy distinto, una forma de aprender muy diferente en los niños, las escuelas, cómo aprender desde tu casa, que ya no es la misma que anteriormente. Había muchas reuniones donde podíamos convivir, acercarse, que los niños convivieran con otros niños, que para que se conocieran, para que compartieran.
Y ahorita eso se ha ido desapareciendo. Hemos olvidado de tener un tiempo con Dios. Porque vivimos en una situación tan rápida en este mundo que nos estamos olvidando de lo de verdad vale la pena. Y no me refiero a que ocupas dinero, porque siempre cuando me refiero a algo, la gente a veces creemos que ocupamos el dinero. Es que para todo se ocupa el dinero. Hay cosas que no se ocupan. ¿Cuánto tiempo toman tus hijos o tomas tú en serenarte, en pensar 5 minutitos? ¿Qué pasa como papá? ¿Qué pasa como mamá? Que estamos luchando por una vida mejor para nuestros hijos, y no me refiero a lo económico, me refiero a lo espiritual. Te decía que en este tema vamos a estar viendo lo que es la paternidad, y en esto entra el área donde Dios es nuestro Padre Celestial, donde dice es el Padre de Isaac, de Jacob, el que nos manda, el que nos ama, el que nos dio tanto amor que vio la necesidad de dar a su Hijo por salvar nuestras vidas, por salvar nuestra alma. Dice, y puso profetas para que nos estuviese hablando al pueblo. Y hasta hoy en día el Señor no se ha apartado de nosotros. Pero nos dice claramente en su palabra, en lo que veíamos en Malaquías, y nos dice, el que convirtiera el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces, papá, mamá, yo te invito que en estos días medites y pienses, ¿qué mamá soy? ¿Qué me está faltando? A veces la impotencia a no saber qué hacer con ciertas situaciones, o más porque al niño ya le estás diciendo, es que no lo hagas, es que no está bien esto, es que no está bien lo otro. Nos damos cuenta que hoy en día nuestra consolación es, ay, mis hijos están igual, ay, es que ahorita todos están igual. Pero no es eso. Tenemos que darnos cuenta que no nos vamos a conformar con decir que nuestros hijos todos están igual, al contrario, nos vamos a preocupar y darnos cuenta cuál es el problema, por qué nuestros hijos están en esta situación. Esta situación de la pandemia les afectó porque ellos ya, su estudio ya no fue como lo tuvimos nosotros en estos 2 años. ¿Cuántos niños entraron a secundaria cuando empezó la pandemia y están acabando la secundaria y les va a pasar de noche? O sea, no supieron ni en qué momento pasó la etapa de la secundaria. Imagínense ellos cómo se sienten. Ahora, yo mamá, yo papá, ¿cómo le hago para aminorar esta situación? Y no olvidando que debo pensar en que mis hijos van a ser padres y de dónde van a tomar ese patrón. ¿Sí? Estamos viendo que una de las cosas es que el celular viene a ser algo muy indispensable en estos tiempos, pero lo triste es que está siendo mal usado. El otro día comentaba una hermana y decía, no, es que esta generación son hijos de la tecnología, ¿sí? Y sí es cierto, pero entonces estamos olvidando de quién somos hijos. Acordémonos de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como tales debemos caminar. No es fácil, vamos en el camino y lo vamos a ir mejorando, pero cada vez vamos a ir pensando más en la necesidad y en lo que estamos dejando a nuestros hijos. Ala y se va. A veces me es muy fácil, a lo mejor para mí, criticar y ver una familia y ver que los hijos es esto, pero no se trata de eso, se trata de ver si puedes ayudar. ¿O qué es lo que puedo aprender de esa familia para yo ver qué pasa con mis hijos? Y hoy te invito a que sigas leyendo Proverbios, a que ores con tus hijos y leas algo con tus hijos. Si tus niños son pequeños, cuéntales alguna historia bíblica. Pero al contarle la historia vemos cuál es la enseñanza. ¿Sí? ¿Cuántos hombres fueron valientes y determinaron llegar hasta el final porque el Señor era con ellos y siempre
no retractándose del amor de Dios y cuál era el propósito. Hoy en día los niños y los jóvenes creen que ser valientes es jugar con armas, es ver quién puede más, es ver quién gana y hace a un lado a los demás, es el egoísmo, el pensar en sí mismo sin darse cuenta que estamos dañando a los que están a nuestro alrededor. Toda decisión que tomemos y hagamos, estamos dañando primeramente a nuestra familia y luego a la sociedad. Y eso es lo que debemos de trabajarlo. Si tu papá, mamá, se te está haciendo difícil llevar la paternidad o ser una madre que trabaja. Ayer veía a una mamá y le decía, ¿y a qué horas trabajas? Y me decía, estoy trabajando nada más 3 días a la semana, porque los demás días tengo que ocuparlos más en mis hijos. Gano menos económicamente, pero ya tengo más tiempo de estar con mis hijos, y si me pongo realmente a hacer cuentas y trabajara más tiempo, pues gastaría más, porque tengo que pagar más en camiones o gasolina o los lonches, y ver quién me cuida a mis hijos mientras yo llego, o ver que le deje la comida. Es un desgaste físico, emocional y espiritualmente. Sé que me necesita. Ahorita los adolescentes, como los niños, todos en todas las edades y etapas, nuestros hijos nos están cercas. Y en la edad de la adolescencia, y ahorita en esta etapa y en esta época, los de la adolescencia se han enfocado a estar en un teléfono, y es muy triste que la mayoría no duerme, está cansado, tiene nervios o no quiere comer. Tanto es así que en las campañas ya existe ahorita ciertas distintos tipos de cartillas de vacunación. Ahora ya dice del adolescente, para ver qué tipos de enfermedades está enfrentando, que enfrenta depresiones, que enfrenta drogas. A la edad de 12, 13 años estamos viendo esta situación. ¿Y todo qué es? La falta de padres. La falta de padres que caminen a los consejos, a los mandatos que Dios nos está dando. Y si tu papá hoy no sabes qué hacer con tus hijos, o a veces decimos, ya se lo dije, lo trato bien, les doy esto, pero mis hijos están en una situación muy crítica, date el tiempo y recuerda que día a día debemos orar por nuestros hijos, porque Dios moldee el corazón de ellos, que ponga un corazón dispuesto a escuchar, a cambiar, un corazón de carne. Entonces, papás, pidámosle a Dios por nuestros hijos y porque podamos ser mejores padres. No es fácil porque nos desesperamos, no sé qué quisiéramos hacer o solucionar de un día para otro, que entiendan, pero dice que lleva un lapso de muchos años. Y todavía así, los hijos a veces todavía no alcanzan a entender. ¿Qué pasa? Cuando un niño comprende, un joven, cuando comprenden lo que sus padres quisieron hacer por ellos? ¿Cuándo? Cuando ya son padres. Hasta dice, hasta cuando tú seas mamá, hasta cuando tú seas papá, vas a comprender lo que hizo tu papá en ese tiempo. Lo que tu papá sacrificó muchas veces por darte un hogar mejor, o porque tú calzaras, aunque él no comiera, aunque él se malpasara, traer el sustento al hogar. Pero el egoísmo nos está haciendo que cada quien piense en sí mismo, sin pensar que todo lo que hacemos va a percutir en los que están a nuestro alrededor. Va a hacer bien o va a hacer mal a nuestros hijos, lo cercano, a nuestros padres. Todo tiene una consecuencia, y recuerden que no es cierto que yo hago lo que quiero, es que yo pienso llevar mi vida así y yo pienso que es lo mejor. Recuerda que eso está siendo la consecuencia a nuestros hijos, y que esos hijos van a ser padres, y qué padres van a ser ellos.
Y aquellos papás, abuelitos que hoy en día también pues han tomado el papel de llevar el de unos padres cuando son abuelos, porque también no podemos dejar a los niños y decir, no, pues tu papá no te quiere cuidar, tu mamá no quiere hacerse responsable, pues ahora me toca a mí, pero yo tampoco quiero. No se trata de eso. Pues ya quien tenga esos niños, esos adolescentes, pedirle a Dios la dirección para poderlos guiar y llevarlos al conocimiento de Dios. Y no porque estén en una familia desintegrada, digamos, ay, es que el pobrecito tiene una familia desintegrada, el pobrecito no tiene papás, el pobre no, porque le estamos haciendo tolerar las cosas y creer que todo lo que haga está justificado. No, es que es porque no tenía a sus papás, por eso es así. No hay justificación. Cuando niños, jóvenes que estás escuchando, ya tienes una decisión y ya tienes una conciencia y sabes lo que es bueno y es malo. Si no están los papás que realmente debieron de haber tenido esa paternidad, pero está Dios Padre, y voltea a Él y dile, yo quiero obedecerte a ti. Tú eres papá, tú eres mi padre, tú me creaste. Yo soy tu hijo porque hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Yo reconozco que sin ti no puedo caminar. Tu papá, mamá que me escuchas, ven a los pies del Señor para que pueda dirigirte, porque no es fácil. Podemos tener muchas opiniones, consejos, críticas, pero como dice, nadie sabe lo que trae en el costal, ¿verdad? Nadie sabe lo que carga más que el que lo trae cargando. Y Dios sabe lo que tú traes. Tráeselo a Él, déjaselo a Él. Si eres papá o mamá, dile, enséñame a ser padre, enséñame a ser madre. ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¿Por qué? Porque ahora mis hijos están fallando y mis hijos ahora me dan dolores de cabeza. Y es la sociedad que hoy tenemos, la falta de un hogar como Dios manda. Y que no pasa el tiempo, y aunque pasaron esos años y aunque fueron los profetas, hoy nuevamente nos vuelve a decir el Señor, vuélvete a mí. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, demos 5 minutos, 10 minutos para reflexionar, relajarnos y dejarle a Dios las cosas y dile, Señor, enséñame cómo pues tranquilizar a veces mi carácter, mis ideas, que para mí es impotencia, no puedo, pero para ti no es imposible. Cambia el corazón de mis hijos, que ellos puedan sentir la necesidad de buscarte, de saber que tú eres papá, papá Dios, que nos ama y a veces lo hacemos a un lado. Te invito pues que no olvides cuál es tu papel que tienes hoy. Si eres papá, si eres mamá o si eres hijo, prepárate porque un día vas a ser papá. Y entonces, ¿qué les vas a enseñar a tus hijos? Y si ya eres papá o eres mamá, vamos a estar viendo la paternidad y cuál es la herencia que le estás dejando a tus hijos. Y esas herencias, una es lo emocional, lo espiritual y lo económico. Pero si no has aterrizado que eres mamá o papá, ¿tú crees que vas a poder dejar una herencia? Pues yo creo que sí, pero a lo mejor no va a ser una herencia buena, sino en la cual tu hijo vaya degradando y vaya sufriendo. Y la consecuencia de lo que nosotros decidimos y hacer. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que su hermano. Entonces, el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que Dios sea el que haga de nuestros pensamientos y puedan ser afirmados para bien y como el Señor manda. Entonces, Él nos manda que la familia
permanezca. Que se necesitan unos padres con unos hijos y que la decisión que tomemos le va a afectar o les va a beneficiar a nuestros hijos y van a poder crecer con confianza, seguridad y ver este mundo feliz, viendo lo bueno, teniendo la seguridad cuando tú dediques a vivir más tiempo con ellos de calidad, a que des un poquito más de ti, pero en tiempo, en escucharlos. A veces escuchamos chismes o pláticas de gente que llega y nos platica y nos entretiene 2 horas platicando unos chismes. Es mejor que digas, ¿sabes qué? Mejor adiós, no puedo estar tanto tiempo, tengo otra cosa que hacer, porque lo que debes de pensar es que esos 2 horas que te la pasaste en el chisme o platicando con gente que no tenías nada que estar escuchando de eso, pudo haber sido que tuvieras 20 minutos con uno de tus hijos, estarlo escuchando, todo lo que te quiere platicar, porque cuando están en una edad de los 7 años, 5 años, 8 años, ellos platican y no se cansan de platicarte todo lo que vivieron en todo el día. Pero cuando se llega a la adolescencia, a los 12, a los 13, 14 años, ya andamos detrás de ellos buscando cómo nos platiquen porque no nos quieren platicar nada. Entonces empiézalo a hacer desde ahorita. Si ellos ahorita quieren platicar contigo, aunque a veces quisiéramos decirle, ya cállate, tenemos que estarle escuchando para irlo conociendo, para darnos cuenta qué es lo que está haciendo y qué viene después de esto, para que cuando llegue la adolescencia sea más fácil acercarnos a ellos, porque es cuando llega un tiempo de ellos el cual callan y ya no nos platican a nosotros, ¿sí? Entonces te invito a que sigas escuchando el programa. Nos vemos en el siguiente programa, que es el próximo viernes. Recuerden, estamos viendo la paternidad y me refiero tanto a maternidad, están siendo las dos partes, lo que son los padres y la importancia de lo que Dios ha dejado y qué es la herencia que tú le estás dejando a tus hijos. Que el Señor te bendiga y te esperamos en el siguiente programa, aquí en Palabra de Poder Radio 93.5 FM. Estuvo con ustedes Saray Pérez y los esperamos en el siguiente programa, y pueden mandarnos algún mensaje o algo que quieran, alguna duda que tengan o alguna pregunta al 493-156-25-61. Gracias por escucharnos y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.